EGPP. En cuanto a la estructura de la ley, nos referimos en primer lugar a una estructura lógica. Estamos hablando ya de la estructura propiamente dicha. Es decir, para que el ordenamiento jurídico en general, el conjunto de toda la normatividad, conforme un conjunto homogéneo y coherente, y la división de las partes de las leyes debe ser uniforme, que se adaptan a una estructura formal que está ya tipificada y que debe ser igual para todas ellas. Esa estructura, que es la sistematización de la ley, hace referencia a una forma de ordenación interna, determinada por criterios lógicos o de orden lógico, y cuya finalidad precisamente es facilitar localizar cada precepto en el conjunto de todo el texto normativo. Esta dificultad de localización va a ir en aumento en la medida que el texto sea más extenso y más complejo. Por lo tanto, una estructura adecuada y uniforme va a ayudar a superar estos obstáculos. Y su efecto va a ser directo en la comprensibilidad o en la inteligibilidad de la norma y la posibilidad de su interpretación. Por eso existe, entre las metodologías de interpretación de la ley estudiada por la hermenéutica jurídica, y existe esta interpretación sistemática. Por lo tanto, la estructura lógica de la ley implica, como lo define la teoría, una ordenación sistemática de todo el conjunto de disposiciones que están contenidas en un texto normativo según su materia concreta o la materia concreta de cada precepto y de la funcionalidad que esto le da a todo el texto y el cuerpo normativo. Según esta estructura lógica, por lo tanto, las partes de la ley en principio son fundamentalmente un título, que es su denominación, un preámbulo, que puede comprender de manera independiente o englobada con la exposición de motivos, el articulado, que es la parte dispositiva, y las disposiciones que implican la parte final y en algún caso anexos. Si empezamos por el título, es importante tener en cuenta que este debe permitir su identificación de una forma precisa, diferenciada de otras y completa. Mediante el título, por lo tanto, una ley se individualiza y diferencia de las demás leyes. Es decir, el título debe indicar una categoría normativa, qué tipo de norma es, si es ley, decreto, resolución, o si es la propia constitución política del Estado, el número y la fecha, cuando la norma ya es promulgada, adopta estos criterios de numeración y fecha, que además va a ser identificada por un número cronológico de disposición normativa y la fecha de la misma. Una situación algo compleja se ha suscitado a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, donde las leyes han vuelto a numerarse desde el 1 y por lo tanto se va planteando un problema porque van duplicándose algunas leyes. Ya vamos a tener una nueva ley 1178, una ley 843, que era la reforma tributaria antigua, y esto puede generar algún tipo de conflictos de identificación. Lo cierto es que la fecha debe responder a la promulgación de la norma en estricto orden correlativo y en algunos otros casos puede adoptarse un criterio como la fecha de la aprobación definitiva por las cámaras. Esto se da en otro tipo de legislaciones. En cuanto al título, es importante tener en cuenta que la ley debe ser nominada e identificada por un título, pero no es aconsejable ponerle nombres de homenaje. Han habido algunos casos, algunas leyes llevan nombre a Avelino Signani, Elisardo Pérez, se refiere a la ley de la reforma de la educación, por ejemplo, o la ley a Andrés Ibáñez, que es la ley de autonomías, en fin. Son nombres que no son los apropiados porque no identifican la ley, sino más bien tienden a darle otras características, a veces las ideologizan, las desobjetivizan y en algunos casos distorsionan esa posibilidad de su enunciado y de su identificación. Lo cierto es que luego del título vendrá el objeto de la ley.
El objeto de la ley está contenida, por lo tanto, para empezar, en el título. Habrá un artículo, en algunos casos, que identifica el objeto fundamental de la ley ya como parte normativa. Pero el objeto de la ley ya debe estar resumido en el título, es parte del título que indica ese objeto y permite identificar ese contenido esencial para distinguir de otras leyes. Debe ser diferente de otros títulos y de otras leyes en vigor. Por lo tanto, la indicación del objeto de la ley tiene que ser precisa, completa, pero también de manera breve y, por supuesto, muy concreta, además de completa, concreta. El título de la ley, por lo tanto, debe permitir una primera aproximación al contenido. Y al leer el título ya uno tiene que darse cuenta de qué se va a tratar en el texto exacto de la ley, de la manera más concisa posible. Hay leyes que tienen un ámbito temporal que se lo hace constar en el título del periodo de vigencia, cuando esto sea posible. Hay situaciones de modificación y aprobación del título que debe reflejar en su caso todas las modificaciones que se introduzcan en su contenido a lo largo de toda su tramitación parlamentaria. Luego vendrá esto que denominamos el preámbulo. La exposición de motivos de los proyectos de ley o cualquier otra iniciativa legislativa puede convertirse en preámbulo de la ley según las circunstancias. Es el caso, por ejemplo, de normas como la Constitución Política del Estado, que en lugar de una exposición de motivos cuenta con un preámbulo, que es una situación más breve, más contundente, pero que en algunos casos está identificando y justificando la ley de una manera diferente que la retórica de la exposición contenida en la exposición de motivos. La exposición de motivos propiamente dicha, en realidad es una exigencia que implica que estos motivos deben acompañar a los proyectos legislativos que se presentan en los parlamentos y que va a corresponder con un principio general de necesidad de la motivación. Y esto no solo se da en leyes. Las sentencias judiciales, por ejemplo, tienen esta parte motivacional. Son resoluciones motivadas, lo que traduce lo que en la doctrina jurídica se conoce como la ratio decidendi, ¿no es cierto? En la legislación existe una situación similar, de ahí que hay una situación discutible todavía de que sí es necesario publicar también las exposiciones de motivos de las normas jurídicas, que quizás por razones de espacio no se lo hace, pero que técnicamente sería muy saludable que la instancia oficial, que es la Gaceta Oficial de Bolivia, o en su caso las gacetas de los órganos autónomos, puedan publicar las leyes con su exposición de motivos. Que en todo caso implica la necesidad de que esta motivación sea parte de los actos dirigidos a tutelar intereses públicos. Y aunque en algún momento debe distinguirse entre exposición de motivos y preámbulo, no siempre estos pueden ser diferenciados en la práctica parlamentaria actual. Lo cierto es que la exposición de motivos debe contener fundamentalmente la doctrina de que se trata, estamos hablando de doctrina jurídica básicamente, los mecanismos de racionalización de la actividad legislativa, el control político en cuanto permiten conocer el sentido de las directrices políticas gubernamentales y la adecuación de todos los medios propuestos para realizarlos. No estamos hablando de la política partidaria o ideológica propiamente dicha, sino de las políticas del sector que están normando. Y por supuesto contrastar con el programa político de todo el gobierno, y ahí viene el tinte ideológico que pueden contener la exposición de motivos o las exposiciones de motivos. Por lo tanto, la exposición de motivos debe responder a la finalidad de la ley, justificar la oportunidad y la calidad técnica del proyecto. Lo que no debe contener la exposición de motivos es precisamente el abuso de la posesión ideológica, no incluir exhortaciones o declaraciones didácticas, entre otras razones, sobre todo en razón del sujeto al que van dirigidas.
más bien deben contener información veraz, objetiva, que pueda probarse mediante estudios, informes, cálculos, y que puedan ser acompañados en algunos casos con documentación complementaria o anexa y antecedentes a la iniciativa, y permitan juzgar la veracidad de estos hechos expresados como la necesidad y viabilidad de la ley. El preámbulo propiamente dicho implica fundamentalmente una parte expositiva de la ley que antecede a su articulado, en la que el legislador va a exponer todos los motivos que han llevado a legislar también, pero más basado en principios inspiradores de la ley, en la finalidad y en su caso en reseña de algunas novedades introducidas o los puntos esenciales en esta nueva regulación. Ya lo decimos, la Constitución Política del Estado o normas de esa categoría por lo general llevan preámbulo y no exposición de motivos. Este preámbulo va dirigido más a autoridades y ciudadanos que deben cumplir o interpretar la ley. Por lo tanto, su objeto, a diferencia de la exposición de motivos, no es precisamente justificar la ley, sino que deberá servir como un instrumento para conocer la voluntad del legislador a la hora de interpretar la ley. El preámbulo o las exposiciones de motivos se discute a través de ellas el valor jurídico del mismo, y hay distintas posiciones respecto a este valor normativo. El debate se ha producido no solo respecto a los preámbulos de las leyes, sino de las propias constituciones. Y por supuesto que, como lo decíamos anteriormente, no tienen un valor normativo propiamente dicho, ¿no? Pero sí sirven para criterios de interpretación. El contenido del preámbulo fundamentalmente implica una breve descripción, a diferencia de la exposición de motivos, que es más extensa. En este caso la descripción es más breve y concisa sobre el contenido de la ley, sus objetivos y finalidad. Aludir a sus antecedentes y a competencias en el ejercicio que se dicta, y resumir sucintamente el contenido si ello es preciso para explicar mejor el contenido y la comprensión posterior del texto legal. Como tiene un valor interpretativo, el contenido del preámbulo es esencial respecto a la indicación de su objetivo y finalidad, aunque en algunos casos esto sí puede ser parte de un articulado. El objetivo va a ser referencia a la situación que se pretende conseguir, y la finalidad va a aludir a los efectos que se van a producir o que se buscan que sean producidos. La referencia a todos estos antecedentes va a permitir enmarcar los objetivos y la finalidad, situar la ley en el ordenamiento jurídico, si se refiere a la legislación anterior sobre todo, y aludir a la situación existente con anterioridad a la nueva ley, problemas planteados y razones que han dado lugar a la nueva regulación. Por lo tanto, el esquema sería básicamente la exposición de elementos de hecho y de derecho que se han tomado en consideración y la conclusión que es necesario adoptar en base a medidas incluidas en la parte dispositiva de la ley. Si es necesario recordar en algunas situaciones el contenido histórico o el contexto histórico de la ley, el relato debe seguir un orden cronológico de los hechos, de manera que la motivación de cada medida que se adopte en la parte dispositiva debe seguir el orden de este articulado. Por su parte, el preámbulo no debe contener exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias y otras análogas, al igual que la exposición de motivos. Lo cierto es que el preámbulo constituye parte de la parte expositiva de la ley, que va a indicar objetivos y contenidos. Por lo tanto, puede ser muy útil para sintetizar las innovaciones principales que está introduciendo la ley. Si el preámbulo se basa en la propia exposición de motivos de la iniciativa legislativa, debe prestarse mucho cuidado a su adaptación a las modificaciones que se introduzcan en el texto a la iniciativa a lo largo de su tramitación y su tratamiento parlamentario, de manera que asegure la coherencia entre el preámbulo y el contenido de la ley.